10 días exactamente para el inicio del Super Bowl y para hacer esta espera un poquito más corta les tendremos en los siguientes 2 días, comenzando con hoy, unos videos especiales acerca de la historia del Super Bowl. Desde el año pasado les presenté algunos videos y hoy en esta temporada o en esta semana previa al Supertazón les estaré presentando dos. El primero de ellos, uno que tenía muchas ganas de hacer, de los 10 mejores equipos que no ganaron un Super Bowl. Antes de entrar en detalle con este video y hablar acerca de estos equipos, para mí fue un poco difícil decidirme del criterio si únicamente iba a considerar equipos que llegaron al Super Bowl y lo perdieron, o equipos que no llegaron al Super Bowl por perder en finales de conferencia o lo que sea, y que tal vez de haber llegado lo hubieran ganado. Fue un poco para mí complicado porque, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de los Vikings del 98, ¿no? Se los voy a anticipar. Esos Vikings pierden la final de conferencia contra los Falcons y los Falcons después pierden el Super Bowl contra los Broncos. Entonces, ahí el argumento es, bueno, pues entonces Atlanta fue mejor equipo históricamente en ese año que los Vikings. No necesariamente. Entonces, para hacer ese tipo de argumentos un poco más mixtos y que no haya mucho pleito con esta lista que les voy a poner, porque creo que es una lista que armé bastante bien, voy a tomar en cuenta todo el universo de equipos que eran fabulosos y que ya sea que porque se quedaron en el camino previo al Super Bowl o que en el Super Bowl lo perdieron, no pudieron conseguir un anillo de Supertazón. Hablaremos de los 10 mejores equipos que no ganaron un Super Bowl y les haré una mención honorífica a algunos de los cuales considero es muy importante darles el respeto histórico que merecen. Así que, sin más, comenzamos con este video. Considero que incluso una lista de 50 equipos que fueron extraordinarios y que no ganaron el Super Bowl estaría corta. Mucho más, por supuesto, aún mencionar 10. Y todavía más aún, tener que hacer una mención honorífica a algunos de los que no entraron a este conteo del top 10. Pero creo que estos que les voy a mencionar en esa sección previa a comenzar oficialmente con el top 10, reflejan mucho de lo que muchas veces pasa en la NFL, ¿no? Que no siempre los mejores equipos ganan. Y no siempre los mejores equipos ganan porque tal vez tuvieron un mal desempeño de una parte de su equipo que era la mejor, o tal vez sencillamente en un año no pudieron vencer un equipo en específico, o tal vez les faltaba un poquito más de crecimiento, un poquito más de madurez como núcleo para poder alcanzar pues ese anillo que en algunos casos consiguieron años después. Así que en esta mención honorífica les hablaré de algunos bastante interesantes. Comenzando con los Jaguars de 1999 y después hablaremos de otro equipo de ese mismo año que no llega al Super Bowl, pero que de haberlo llegado tal vez lo hubiera ganado. Los Jaguars de 1999 fue un equipo increíble. Tom Coughlin era su head coach, tenía una excelente pareja de receptores, Mark Brunell estaba jugando muy bien, Fred Taylor estaba pues apenas entrando en la NFL, tenía una gran defensiva. Esos Jaguars en la temporada regular solo perdieron 2 partidos y los 2 partidos fueron contra el mismo equipo, contra los Titans. Y oh sorpresa, en la final de conferencia vuelven a perder contra el mismo equipo. Es decir, los únicos 3 partidos que los Jaguars de 1999 pierden en esa temporada es justamente contra los Titans. Después hubieran tenido que ir a jugar contra los Rams y la gran ofensiva que eran, y tal vez la historia hubiera sido distinta. Hubiera sido un partido mucho más cómodo para los Rams, porque recuerden que en el Super Bowl los Rams se quedan a 2 yardas de que lo puedan empatar los Titans, o incluso hubiera sido uno en el que los Jaguars lo hubieran podido ganar porque tenían una gran defensiva. Entonces fue un gran equipo que desgraciadamente en el 99 no se dan las cosas para los Jaguars. Y 3 años antes, en el 96, por ejemplo, estos Jaguars habían eliminado a los Broncos de Denver, de los cuales también hablaremos en esta sección, en el top 10, que era un equipo muy bueno. Así que en esa recta final de los años 90, el equipo de Jacksonville fue espectacular. Luego, ese mismo año, en la otra conferencia, en la final de conferencia, los Bucaneros del 99, con Tony Dungy, que era una defensa ya increíble, ¿eh? Dejó en 11 puntos al Greatest Show on Turf, que es la mejor ofensiva sobre la faz de la tierra, o vamos a traducirlo de esa forma, ¿no? Esa ofensiva de los Rams que duró 99, 2000, 2001, todavía un poquito hasta 2002, Kurt Warner, Marshall Faulk, Torrey Holt, Isaac Bruce, o sea, fue una cosa de verdad espectacular lo que fue, bueno, lo que terminó siendo esa ofensiva de los Rams. Y que este equipo, los Bucaneros, los dejara en solamente 11 puntos en la final de conferencia, sería apenas el primer vistazo a lo que se convertirían en el 2002, siendo una defensiva histórica, ganando el Supertazón. Yo estoy completamente seguro, y hasta la fecha lo reitero, que si los Bucaneros hubieran eliminado a los Rams en esta final de conferencia del 99, le hubieran ganado a los Titans o a los Jaguars en el Super Bowl. Steve McNair estaba jugando muy bien en el Super Bowl, pero esta defensa de los Bucaneros era impresionante. Después, los Chargers de 2006. En esa recta de 2006 a 2010, o desde 2005, los Chargers tuvieron excelentes equipos.
Fue el año en el que la Dean Tomlinson tuvo una de las mejores temporadas de corredor de la historia. Fue un año espectacular en todos sentidos para los Chargers. Primer sembrado, parecían que iban directito a jugar el Super Bowl. Marty Schottenheimer por fin parecía que iba a exorcizar a sus demonios de postemporada. ¿Y qué pasó? Pierdes contra Tom Brady en el playoff divisional. Un partido en el que entrando Tom Brady a ese encuentro, claro, por supuesto, ya venía de ganar 3 Super Bowls, pero Tom Brady venía de perder un año previo contra los Broncos en el playoff divisional. Es decir, venía Tom Brady de demostrar que era humano, de perder su invicto en postemporada, porque hasta perder su primer partido en playoffs contra los Broncos estaba invicto. Se enfrenta contra este equipo, los Chargers. Los Chargers eran favoritos. Repito, Tom Brady venía de 3 años de Super Bowl, pero todavía no era el Tom Brady que conocemos. Y los Chargers terminan perdiendo y no avanzando a lo que eventualmente sería la final de conferencia. Después, en 2009, los Colts. Esa temporada los Colts tuvieron que haberse unido a los Patriotas de 2007 como uno de los únicos 3 equipos en terminar una temporada regular invicto. Los Dolphins de los 70s, los Patriotas de 2007 y este equipo de los Colts. ¿Por qué digo eso? Bueno, los Colts llegan a la semana 15, antes recuerden que llegan a su juego 15, porque antes eran 17 semanas y jugaban 16 partidos. Llegan a su juego número 15 con 14 victorias y 0 derrotas, o sea, estaban invictos. Y bajo Jim Caldwell entran en esta encrucijada de decidir si no o si sí continúas persiguiendo la racha invicta o si mejor, como ya tenían asegurado el primer sembrado de la conferencia, decides descansar jugadores. A final de cuentas, los Colts deciden descansar jugadores para evitar cualquier cosa, deciden darle más peso a la oportunidad de no estropearse, de no arriesgarse con alguna lesión los últimos 2 partidos. Les funciona, llegan al Super Bowl, pero terminan perdiendo contra unos Saints gracias a un pase interceptado a Peyton Manning y gracias a la patada corta que Sean Payton manda para iniciar la segunda mitad. Este equipo de los Colts, repito, tuvo que haber sido uno de los 3 en quedar invictos en la historia de la NFL. Después los Dolphins de 1984, ¿qué temporada tuvo Dan Marino? En serio, creo que Josh Allen junto con Dan Marino pasará a la historia como el quarterback que definitivamente tuvo que haber ganado un Super Bowl. Desgraciadamente le toca enfrentarse contra un equipo absolutamente brutal, una bestia de equipo como eran los 49ers, pero en esa temporada lo que hicieron los Dolphins fue verdaderamente espectacular. Dan Marino fue, por supuesto, Pro Bowl. Los 2 receptores maravillosos que tenían con Mark Duper y con Mark Clayton. Tenían una muy buena línea ofensiva. Una defensiva que obviamente estaba menospreciada a comparación de la ofensiva, pero que funcionaba muy bien. Pero repito, desgraciadamente, a pesar de tener un récord de 14-2, a pesar de ganar el playoff divisional contra los Seahawks de manera aplastante, a pesar de destruir a los Steelers en la final de conferencia, pues ya no pueden hacer nada contra el monstruo que era San Francisco, porque pierden 38-16, pero ese equipo, los Dolphins, es una cosa bárbara. Después los Packers de 2011. Los Packers ganan el Super Bowl y al año siguiente Aaron Rodgers tiene una de las mejores temporadas de su carrera, tal vez una de las mejores, o mejor dicho, tal vez una de las, definitivamente para muchos, la mejor. No solamente por la ofensiva que tuvieron los Packers, sino por la forma en la que jugaba. De hecho, llegan a ser primer sembrados, pierden un partido nada más, y llegan a un playoff divisional contra los Gigantes en el cual son completamente aniquilados. En ese momento, en 2011, se pensó que únicamente fue un mal juego, pero muchos años después veríamos que iban a ser problemas tras problemas tras problemas de los Packers de no poder ganar en postemporada. Pero ese equipo de 2011 era incluso mejor que el del año previo que ganó el Super Bowl. Después los Rams de 2001. Los Rams de 2001 eran favoritos de 14 puntos en el Super Bowl contra los Patriotas. 14. Bill Belichick no era, digamos que la leyenda que después se terminó convirtiendo, era un head coach en ese momento que venía de una temporada perdedora con los Patriotas el año previo, que venía de un tiempo los Browns en los que no pudo hacer prácticamente nada y que su único currículum válido era haber sido coordinador defensivo de los Gigantes. En ese momento Bill Belichick en el Super Bowl no era nada de lo que terminó siendo como head coach, y Tom Brady muchísimo menos. Y la ofensiva de los Rams, si la del 99 era buena, la del 2001 era todavía mejor. Ya estaban establecidos y ya estaban en su mero jugo todos los jugadores y todo ese sistema. Llega a los Patriotas, les ganan con un gol de campo de último segundo de Vinatieri, y pues ahí fue el último punto de esta impresionante, de muchos años, porque no fue en dinastía, pero sí de muchos años de los Rams que fueron muy buenos. Y para terminar la mención honorífica, le quiero dar mucha luz a un equipo que para mí considero uno de los mejores que he visto en la postemporada. Sé que su actuación en temporada regular tal vez no fue muy impactante, pero lo que hicieron los Cardinals de 2008 en la postemporada, esa temporada en la que Kurt Warner tiene 3 receptores de 1000 yardas, obviamente liderando con Larry Fitzgerald y con Anquan Boldin,
La postemporada que tiene Larry Fitzgerald en el partido contra los Falcons, en el partido contra los Panthers, en la final de conferencia contra Filadelfia fue verdaderamente inigualable. Y se enfrentaron contra una defensa de los Steelers que era brutal, era tremendísima esta defensa de Pittsburgh. Y a pesar de eso, les anotaron más de 20 puntos en el partido, y de no haber sido por esa intercepción a Kurt Warner en zona roja de James Harrison, o de no haber sido por esa recepción super mega milagrosa de Santonio Holmes, estaríamos hablando que los Cardinals tienen o tendrían su primera victoria en el Super Bowl en su historia. Ese equipo de los Cardinals, tal vez en temporada regular no fue lo más impactante, pero en postemporada, insisto, ha sido uno de los mejores equipos, de los más dominantes, de los más divertidos que me ha tocado ver en mi vida como fanático de NFL. Como les repito, estas son solamente algunas menciones honoríficas de algunos de esos equipos que también no pudieron llegar a un Super Bowl, o bueno, mejor dicho, no pudieron ganarlo, ya sea porque no llegaron o porque sí llegaron y los terminaron haciendo pomada como los Dolphins de Dan Marino. Ahora sí, vamos a entrar a lo que definitivamente es este top 10, comenzando con un número 10 que para muchos va a ser sorpresivo, pero permíteme explicarles por qué no lo es. Vamos entonces a comenzar con este conteo que de verdad estos videos me emocionan muchísimo hacerlos porque habla mucho de lo que, bueno, algunas cosas me ha tocado verlas, obviamente no todas, estoy un poquito arriba de los 30 años, obviamente no he visto de los 90 para atrás, pero me apasiona tanto esto que aunque no vi, pues obviamente estoy muy bien informado de todo lo sucedido. Vamos a comenzar este conteo con el décimo mejor equipo en no haber ganado un Super Bowl. Miren, sé que estas listas son imposibles de darle gusto a alguien, ¿eh? O sea, estas listas es casi de temas personales. Me encantaría que los comentarios con mucho gusto lo podamos debatir. Voy a comenzar con el número 10, con un equipo que es muy temprano para que la gente pueda ver eso. Pero yo he expuesto muchas veces este tema, o como dirían los abogados en los circuitos de magistrado, he estado exponiendo este proyecto ante ustedes, que el equipo de 2023 de los Ravens era de verdad histórico. Histórico. Fue en 2023 y ahorita estamos en 2026. Apenas han transcurrido 2 temporadas efectivas de eso. Por eso no se habla de ese equipo. Pero ese equipo de los Ravens, ustedes vayan a checar, es más, no me crean a mí, ni siquiera se las voy a decir. Ustedes, si no me creen, chequen en Google, en cualquier inteligencia artificial que se los dé en segundos, digan, dime las estadísticas o dime por qué este equipo de los Ravens de 2023 fue uno de los mejores equipos en la historia de la temporada regular, ¿eh? Claramente, para culminar esa gran temporada tuvieron que haber ganado el Super Bowl. Esa temporada los Ravens eran el mejor equipo. Nada más recuerden esa temporada. Se enfrentan a San Francisco en Navidad, equipo que llega al Super Bowl y que se va a tiempo extra contra Kansas City. Los destruyeron, o sea, no fue que les hayan ganado 13-10 en un partido cerrado y no. Los hicieron trizas, los aniquilaron. Ese mismo año se enfrentan contra los Lions y también los hicieron pomada, picadillo. Unos Lions que le iban ganando por 17 puntos de la final de conferencia a San Francisco, que llevó a tiempo extra a Kansas City. Y así fue toda la temporada para este equipo de los Ravens. Fue una de las mejores defensas, no solamente del NFL ese año, sino de lo que hemos visto. Lamar Jackson, la verdad, tuvo una temporada de MVP, o bueno, de hecho fue MVP de la NFL, aunque algunos pueden haber argumentado que Josh Allen, aunque un año después la gana. O sea, tuvieron MVP de la NFL, la mejor defensa en términos generales, una grandísima ofensiva, y vean nada más lo que ahora es su staff de coacheo. El coordinador defensivo de esos Ravens de 2023 ahora está coachando el Super Bowl para Seahawks, que se jugará una semana, con Sam Darnold como quarterback. Sí, Sam Darnold jugó muy bien en la final de conferencia contra los Rams, lo admito y me dolió porque yo fui con los Rams. Pero hay que entender, Sam Darnold, Mike McDonald tiene jugando la defensa de los Seahawks de tal forma que le ayudó a Sam Darnold a llegar al Super Bowl. Y lo más importante aún, que tiene las estadísticas para reflejar o para poner en puros números a la defensa de Seattle en conversaciones con otras superhistóricas, Chicago del 85, Seattle de 2013, Broncos de 2015, Bucaneros del 2002, etcétera, etcétera. Ese equipo de los Ravens era una brutalidad. En la ronda divisional quedan primer sembrados, juegan contra los Texans, les ganan fácilmente. Ese equipo de Houston era el primer año de novato de CJ Stroud, o sea, tal vez no era un referente. El problema es que pierde la final de conferencia contra Kansas City de la forma más tonta posible por correr 8 malditas veces el balón, por el fumble de Zay Flowers en zona roja, después por la intercepción de Lamar Jackson, y de ahí se destruyó Baltimore por completo. De ahí a gente como yo que critica a Lamar Jackson nos dieron todas las herramientas de decirles,
¿De qué le sirvió el MVP? ¿De qué le sirvió el MVP si perdiendo el partido por 10 puntos vas y tiras una intercepción? Oye, pero antes fue lo de Zay Flowers. Sí, también fue lo de Zay Flowers. Fue culpa de todos. Fue culpa de John Harbaugh por permitir a Tom Monken, que ahora es head coach de los Browns, el haber corrido solamente 8 veces el balón. Fue culpa de Zay Flowers. Fue culpa de todos. De todos menos de la defensiva. Pero este equipo de los Ravens de 2023 es, en mi opinión, el mejor equipo en temporada regular al menos de la última década. No estoy exagerando. De la última década no ha habido un mejor equipo en temporada regular que esos Ravens de 2023. Y estoy convencido a la fecha que si hubieran ganado la final de conferencia contra Kansas City, hubieran destruido a las Águilas de Filadelfia, que ese año estaban jugando muy bien y que le dan pelea a Kansas City en el Super Bowl hasta el final. Pero incluso a esas Águilas estoy convencido que Baltimore, de haber avanzado al Super Bowl, los hubiera aniquilado por completo. Ese es el número 10 en nuestro conteo del top 10 de mejores equipos de la historia que no ganaron un Super Bowl. Vámonos ahora con el número 9, que disculpen ustedes por la emoción del conteo del inicio del conteo del top 10, que no les expliqué estas imágenes. Bueno, en estas imágenes les estaré explicando cuál fue el partido donde fueron eliminados, en su respectivo caso, como fue Baltimore, que fue eliminado en la final de conferencia contra Kansas City, y el marcador por el cual fueron eliminados. Entonces, en el pasado, las imágenes que vieron fueron justamente de cuánto era favorito Baltimore, cómo estaba la línea, para darle mucho contexto. Pasando o siguiendo con este conteo, yéndonos con la posición número 9, nos vamos a ir con los Rams de 2001. Una de las mejores ofensivas de la historia. Es más, la mejor ofensiva de la historia del NFL, hasta la temporada 2007, cuando Tom Brady queda invicto con los Patriotas, lanza 50 touchdowns, y en ese momento se convierte en la mejor ofensiva de la NFL. Que después llegan los Broncos de 2013 con Peyton Manning, rompe el récord de todos los tiempos de yardas de pase, rompe el récord de todos los tiempos de touchdowns, y bueno, pues se convierte en ese momento en la mejor ofensiva de la historia. Pero hasta 2001, nunca ninguna ofensiva había sido mejor que la de los Rams. Y tenía leyendas, Kurt Warner, que para ese momento ya había sido dos veces MVP, Marshall Faulk, Torrey Holt, Isaac Bruce, Orlando Pace, que es una parte muy importante de la ofensiva, aunque no es un jugador que lleve estadísticas, de los mejores tackles izquierdos del NFL, un maravilloso staff de coacheo, que también hay que decirlo, porque el staff de coacheo era súper legendario. En ese momento los Rams tenían al que era la mejor mente ofensiva de toda la NFL, y eran un equipo súper redondísimo. Tan redondo que entrando a ese Super Bowl contra los Patriotas, eran favoritos de 14 puntos. 14. Amigos, hoy en día, para que en la NFL, en temporada regular, haya un partido en el que uno sea favorito contra otro de 14 puntos, es difícil. Sí llega a suceder, pero es difícil. Para que en el Super Bowl se dé, para que llegando al partido en el que se supone que están los dos mejores equipos, uno sea favorito de 14 puntos por encima del otro, está muy complicado. Así de disparejo entraba los Rams, los Patriotas en su momento con los Rams en ese encuentro. ¿Por qué? Pues porque tuvo que entrar un Tom Brady de relevo, del cual en ese momento pues no era la leyenda que se convirtió Tom Brady. ¿Por qué? Porque estaba un Bill Belichick, que ya era considerado una gran mente defensiva, que tiene un gran planteamiento defensivo contra los Rams, pero que pues tampoco era el Bill Belichick que después todos terminaron alabando. Vean el problema que se hizo ahorita porque no entró al Salón de la Fama en su primer año. Entonces no era nada de eso. De hecho era el primer año de lo que eventualmente eso se iba a convertir. Y los Rams eran un monstruote de equipo. Si en el 99 que ganan el Super Bowl contra los Titans eran buenos, en 2001 eran mejores. Y siendo favoritos de 14 puntos, pierden el Super Bowl 20-17, repito, con una gran actuación de la defensiva de los Patriotas. Fue un planteamiento defensivo brillante, y se termina culminando con una última serie de Tom Brady avanzando el campo, poniendo en posición a Adam Vinatieri de patear el gol de campo, que después Tom Brady sería leyenda, Adam Vinatieri sería leyenda, y también al mismo tiempo Bill Belichick. Y es más, de eso sale mucho el debate hacia la conversación o hacia la postura que yo defiendo de quién fue más importante, ¿no? Brady y Belichick. Aquí no voy a entrar en esos detalles, yo ya les haré un video de mi postura de Bill Belichick, pero a final de cuentas, toda la actuación defensiva que tuvo Belichick se culmina con la primera serie en último minuto que tiene Tom Brady, de muchas que tendría en el Super Bowl, para ganar este partido. Pero es muy importante entender el contexto histórico de lo que eran los Rams en ese momento, de lo que eran los Patriotas en ese momento, y cómo los Patriotas terminan ganando ese Super Bowl, o mejor dicho, cómo los Rams
siendo favoritos de 2 touchdowns, terminan perdiendo ese Super Bowl. Definitivamente, uno de los mejores equipos en la historia, que básicamente entrando al partido estaba en automático que ganara ese encuentro, y termina sin anillo. A final de cuentas lo recordamos como un gran equipo, pero la historia la recuerdan y los escriben los ganadores, que en ese día fueron los Patriotas. Vámonos ahora con la posición número 8, de un equipo que tal vez esté mucho más rezagado en la historia, los Browns de 1986, que para muchos de los que sean nuevos en la NFL, y a ver, vuelvo a repetir, claramente yo no viví esta época, repito, tengo más de 30 años, nací en los 90, obviamente en esto no era nada, no era ni polvo cósmico, ¿no? Pero bueno, en los 80s, los Browns tenían un gran equipo, grandísimo, no solamente en jugadores que tal vez no llegaron a ser, digamos, como que leyendas en relación a lo que serían, por ejemplo, leyendas de jugadores como los Vaqueros de los 90s, o justamente los Broncos con John Elway, o en los 70 los Steelers, pero que eran muy buenos jugadores y en un staff de coacheo de un head coach que después pasaría la historia como ser, tal vez, uno de los mejores o el mejor head coach que nunca ganó nada. Porque era increíble cómo Marty Schottenheimer, año tras año, no solamente con los Browns en los 80s, sino después, 15, 16 años después, o bueno, casi 20 con los Chargers de San Diego en ese momento, pues siempre tenía grandes equipos y, vamos, no terminaban haciendo nada. Ese año los Browns, en el 86, en la famosa serie de The Drive, cuando John Elway tiene la última serie ofensiva, avanza el campo y coloca a su pateador en posición de ganar el partido, los Browns fueron primero en la división central de la Conferencia Americana. Antes recuerden que las divisiones estaban distintas. Terminaron con un récord de 2-4. Ganaron el playoff divisional contra los Jets en doble tiempo extra y después pierden en tiempo extra contra los Broncos justamente. Tuvieron 5 jugadores de Pro Bowl y les digo, tal vez no fue o no era un equipo de grandísimas estrellas, ¿no? O sea, tal vez no encontrabas un Lynn Swann, a un Min John Green, a un John Elway, a un Jerry Rice, Ronnie Lott, Joe Montana. O sea, yéndonos a las dinastías de 70 Steelers, 80 San Francisco, 90 Dallas, lo que ustedes quieran de los 2000 con los Colts, Patriotas, lo que sea. Tal vez los Browns del 86 no tenían eso. Pero era un equipo muy bueno que otra vez, porque sucedió 2 veces, a mano de John Elway, no son capaces de avanzar a un Super Bowl. Digo, ya después, obviamente, los Broncos en esos años que avanzaron al Super Bowl, pues no lograron nada, ¿no? Es más, de hecho, todos los partidos fueron palizas. La mayor paliza en la historia del Super Bowl se la da San Francisco a los Broncos. Ahorita no recuerdo el marcador, pero creo que quedó como 50 y tantos, y es una cosa así súper mega bárbara. Y bueno, ya después John Elway se reivindica a final de su carrera en los finales de los 90s y puede ganar. Pero creo que es muy injusto a veces que veamos a los Browns como una franquicia súper perdedora. Claramente, cuando vuelven a ser los Browns de Cleveland, por así decirlo, pues sí son considerados de esa forma, pero mucho antes de eso era un equipo muy bueno. Y tal vez este partido, el juego el famoso The Drive, o sea, la serie de John Elway para liquidar el partido, es lo que termina de liquidar o de matar a estos Browns. Pero era un equipo súper formidable, en el cual eran favoritos en este partido, y en el cual lo terminan perdiendo, como les digo, 23-20 contra los Broncos. Aquí podemos meter el argumento de que había mejores equipos en la historia, está bien. Pero hay que darle el valor histórico a una franquicia que no la tiene, pero que en su momento llegó a tener excelentes equipos y creo que de todos definitivamente era el mejor. Vámonos ahora con la posición número 7. Y esto viene de un fanático de los Broncos, Imagínense lo que para mí representa, como fanático de los Broncos, pues el tener que ver que los Broncos tenían todo, tuvieron todo en sus manos para estar al menos en el nivel de los Steelers, de Dallas y de Patriotas como franquicia en relación a la cantidad de Super Bowls ganados, y que muchas veces desperdiciaron muchas temporadas. Vamos a dejar de lado la era anterior a John Elway, que los Broncos juegan un Super Bowl, de hecho, con los Vaqueros y lo pierden antes de John Elway. Pero en la era John Elway, los Broncos constantemente hablando en términos de Super Bowl, ¿no? Claramente. Llegaban a Super Bowls, llegaban a juegos divisionales, llegaban a finales de conferencia, y en Super Bowls eran destruidos. Por completo, aniquilados. Particularmente en Super Bowl contra San Francisco. Llega la parte final de los 90s, llega Mike Shanahan, y los Broncos de Denver por fin pudieron ganar, pero incluso en esos 90s, los Broncos estaban a tope.
Llega Terrell Davis, está Rod Smith, Ed McCaffrey, Shannon Sharp, y la defensiva, que no tuvo el peso histórico que tuvo la ofensiva por los supernombres que tenía, también llegó a ser muy buena. Y un año antes que los Broncos ganan el Super Bowl, los Broncos ganan su primer Super Bowl en el 97, cuando le ganan a los Packers, que eran favoritos, y que en ese momento los Packers en el Super Bowl eran súper favoritos, y después los Broncos le ganan a los Falcons, haciéndose uno de los pocos equipos bicampeones. Pero bueno, antes de 1997, que los Broncos ganan el Super Bowl, en el 96, tal vez los Broncos en ese 96 tenían un mejor equipo de lo que había sido el del 97. De hecho, si ustedes ven los programas de America's Game, que es un programa, a los que no lo conocen, que hizo la cadena de la NFL, en los que es como un documental de 1 hora de todos los equipos de la historia en haber ganado un Super Bowl. Cuando los Broncos ganan en el 97, ese programa habla mucho y se recarga mucho en los Broncos de 1996. Y muchos dicen, o de los que entrevistan ahí, que esa fue la derrota, una, que destruyó por completo la química, bueno, no la química, la moral del equipo en ese momento, pero que al mismo tiempo les permitió un año después sobreponerse a lo que se tenían que sobreponer y ganar el Super Bowl unos Packers que, repito, eran favoritos. Pero bueno, vámonos al 96. Los Broncos eran el primer sembrado. Les digo, eran el equipo súper invencible. Era prácticamente imposible que les ganaran. Y en el primer juego que tuvieron, en el playoff divisional, les tocó un flancito. Unos Jaguars que apenas iban empezando, unos Jaguars que como franquicia de expansión, pues, se habían colado a playoffs, eran un equipo interesante que después, durante toda esa época de los 90, los Jaguars llegan a tener grandes equipos, con este Tom Coughlin. 3 años después llega a una final de conferencia contra los Titanes y la terminan perdiendo. Ahora ellos como primer sembrado, tal vez eso fue el karma, ¿no? De haber eliminado a los Broncos. En fin, entonces los Broncos son primer sembrado en el 96. Todo pintaba para que fueran a llegar al Super Bowl. En ese año, justamente los Patriotas llegan al Super Bowl. Los Patriotas le ganan esa final de conferencia a Jacksonville. Y los Broncos se hubieran enfrentado contra los Packers un año antes de lo que se enfrentaron. Es más, tal vez hubiéramos tenido 2 Super Bowls consecutivos de Packers contra Broncos. Entonces, los Broncos son primer sembrado, el equipo invencible, llega a Jacksonville. Los Broncos eran favoritos de 14 puntos. 2 touchdowns. Como los Rams eran favoritos en el Super Bowl que les comenté contra los Patriotas. Eran favoritos los Broncos de 14 puntos. Y los Jaguars se les ponen al tú por tú desde el principio del partido y les terminan ganando 30-27. Para que lo podamos poner un poco en contexto, voy a ponerlo en términos de esta temporada y ni siquiera sería una comparación justa porque no creo que la línea de apuesta hubiera sido esa. Pero para que me entiendan, la comparativa de esto es como si las Panteras, supongamos, hubieran eliminado a los Rams en la ronda de comodines y en la ronda divisional les hubiera tocado jugar contra Seattle, este Seattle que ahorita lo consideramos un equipo formidable y casi invencible, y que las Panteras de este año hubieran ido a Seattle a ganarla a Seattle y eliminarlos. Eso es el mayor comparativo que les puedo poner así ahorita de bote pronto con esta temporada. Lo piensan y me dirán, no, doctor, hubiera sido imposible que las Panteras fueran a Seattle y ganaran un partido de ronda divisional. Si San Francisco fue a Seattle en ronda divisional y los destruyeron, les metieron 40 y tantos puntos, 30 y tantos, ¿qué iban a hacer las Panteras? Bueno, fue eso. Imagínense el escándalo que hubiera sido que las Panteras eliminan a Seattle con lo que ahorita vemos que es los Seahawks. Eso fue en el 96 con los Broncos, el haber perdido contra Jacksonville, y era uno de los mejores equipos que habían armado los Broncos, si no es que el mejor, incluso un equipo mejor de los que 2 años consecutivos después ganaban el Super Bowl. Vámonos ahora con la posición número 6, ya casi pasando a la mitad de nuestro conteo, y nos vamos a ir con un equipo que también tal vez ha quedado muy olvidado en la historia porque fue uno de los equipos que recibió una de las mayores palizas de la historia. Pero queda en un equipo impresionante, con un head coach que, a mi parecer, es el head coach más menospreciado en la historia del NFL, Joe Gibbs. Lo que hace Joe Gibbs en su tiempo con los Redskins, con el personal que tenía, con los quarterbacks que tuvo, que fueron diferentes, es impresionante y nadie habla de eso. Nadie. Claramente podremos tener una conversación de los mejores head coaches y no creo que ni en el top 5 lo pondríamos. Se pondría a Bill Belichick, a Andy Reid, a Bill Walsh y después tendrías que meter a otros, ¿no? Pero no creo que muchos meterían a Joe Gibbs. Yo la verdad sí lo metería. Yo al menos en el top 5 sí lo metería por temporadas como esta. Pierde el Super Bowl, pero tuvo temporadas maravillosas con los Redskins. Vamos a poner un poco de contexto. En la temporada 1983, los Redskins terminan con un récord de 14-2 y son primeros en la división
de la Conferencia Nacional en ese año. Escuchen esto. En la ronda divisional le ganan 51-7 a los Rams. Vuelvo a poner un ejemplo con esta temporada para que lo podamos dimensionar. Una de las razones por las cuales vemos a este equipo de los Seahawks como un equipo que 9 de cada 10 veces le ganaría a los Patriotas, y muchos ven a los Patriotas, la opinión general ve que los Patriotas está muy difícil que le ganen a los Seahawks, es porque vimos que la ronda divisional destruyeron a San Francisco. Ok, tal vez San Francisco no es un gran equipo, no era un gran equipo este año por las lesiones, lo entiendo. Pero el destruir así a un rival en ronda divisional no es cosa fácil. Bueno, esos Redskins del 83 vencieron 51-7 a los Rams. Sin importar lo que sea, que los Rams hayan sido ese año una mentira, lo que sea, 51-7. Después juegan la final de conferencia contra San Francisco, que miren que estamos hablando de los 49ers de los 80s, de los 80s. Y le ganan 24-21, claramente fue un partido mucho más cerrado, pero fue un rival mayor. En ese momento, cuando Redskins avanza al Super Bowl, era considerado mejor equipo. Iba contra unos Raiders de Marcus Allen, que también eran tremendos, Si los Redskins eran favoritos en ese partido, no era nada más porque ellos fueran muchísimo mejor que los Raiders. No. Eran indiscutiblemente los dos mejores. Eran muy buenos equipos ambos. Pero Redskins, dentro de lo increíble que eran ambos, era ligeramente mejor para los casinos. O ligeramente mejor para, digamos, como para la opinión experta. Llegan al Super Bowl, lo pierden 38-9 y son vapuleados. O sea, les pasan por encima de todas formas. De todas formas. Bueno, es más, de formas tan humillantes que justamente hace que se nos olvide lo que terminó siendo los Redskins de ese año. Pero fue un equipo de verdad súper mega impresionante. Espectacular. Les digo, pierden 38-9. Para la primera mitad iban perdiendo 21-3. Ya había terminado el partido en la primera mitad. Ya había terminado. No tuvieron absolutamente nada que hacer en ese partido. El MVP es Marcus Allen. Les corre como 580,300 yardas. No hubo nada que pudieran hacer los Redskins contra esos Raiders que eran mitológicos. Pero eso no quita que esos Redskins, con ese equipo que tenían, eran de verdad un equipo, pero súper impresionante. Bueno, es más, en ese momento los Redskins tuvieron 7 jugadores de All-Pro. Fueron Joe Theismann, Joe Riggins, el tackle izquierdo Joe Jacoby, que era parte de los Hawks de la línea ofensiva, Ross Grimm, el guardia izquierdo, que eran los mejores de todos los tiempos, un regresador de patadas, David Botts, el tackle defensivo, y Mark Murphy, el safety libre. Y además de eso tuvieron 7 jugadores de Pro Bowl, cuando el Pro Bowl sí era Pro Bowl, incluyendo a Charlie Brown, que era el receptor, y bueno, otros más que también terminaron siendo All Pro. Entonces, estos Redskins del 83 eran un monstruote, solamente que Marcus Allen en ese día de ese Super Bowl fue una divinidad. Llegamos a la mitad de conteo, o bueno, ya estamos iniciando la segunda mitad de conteo, si lo quieren ver así, con este quinto equipo, con el quinto mejor equipo en no haber ganado un Super Bowl. Y lo puse en la posición 5 porque, como les comenté al principio del video, tenía yo dudas, o estaba indeciso, en si en este top 10 ponía equipos que forzosamente para estar aquí tenían que haber llegado al Super Bowl, como el título lo dice, o si podía involucrar equipos que no llegaron, pero que eran impresionantes y que tuvieron que haber llegado al Super Bowl y tal vez ganarlo. Si hubo un equipo por el cual tomé la decisión de involucrar a todo el universo de equipos que no ganaron un Super Bowl, tanto los que llegaron como los que no llegaron, fue justamente por este equipo de 1998 de los Vikings. ¿Por qué ese equipo de 1998 de los Vikings? Yo creo que sí le hubiera ganado a los Broncos del 98, Y miren que eran unos Broncos que durante 3 años, 96, que son eliminados en la ronda divisional contra Jaguars, en el 97 que le ganan a los Packers del Super Bowl, era un equipo de los Broncos que también estaba en su mero jugo. Y era el último año de John Elway y pues digamos que la última oportunidad de ganar un Super Bowl más y retirarse pues como lo que fue, ¿no? Un Salón de la Fama y bicampeón. Pero ese año los Vikings terminaron con un récord de 15-1. Es más, yo creo que si ustedes van a cualquier lista de internet, de alguna revista o página importante de deportes, Sports Illustrated, Bleacher Report, alguna página o algún conteo que ha hecho Top 10, cualquier conteo de cualquier periodista que incluso sea de una categoría muy superior, que estudie la NFL, tendría que poner sí o sí todos en una lista así a este equipo de los Vikings.
Terminan con un récord de 15-1. Solamente pierden un partido, uno. Ganan el playoff divisional contra los Cardinals 41-21, que bueno, a ver, no era la gran cosa. Y después pierden contra los Falcons, que después los Falcons perdían el Super Bowl. Pero también hay que entender, en esa final de conferencia los Vikings eran favoritos de 11-5. Y no era cualquier equipo el que tenían los Vikings. Era un equipo, bueno, nada más la ofensiva era Randall Cunningham de quarterback, Randall Cunningham que, o sea, era una cosa brutal. Bueno, por supuesto, lo más importante. Tal vez una de las 3 mejores parejas de receptores de todos los tiempos, Chris Carter y Randy Moss. No había forma de detener esta ofensiva de los Vikings. No había manera. Eran 30, 40 puntos. Los que tú quisieras te metían. Los que tú quisieras. Es más, si se han dado cuenta a lo largo de estos videos, les pongo la línea de altas y bajas. La línea de altas y bajas de este Super Bowl, de esta final de conferencia, disculpen, era de 55.5. Y si era de 55.5, que era altísima, era más que nada porque los casinos en ese momento me imagino que estaban diciendo, a ver, Minnesota va a poner 40 puntos en este partido solito, ¿no? Y bueno, gran parte obviamente se terminan haciendo las altas del partido porque pues los Vikings ponen 27 puntos, los Falcons ponen 30 y al final son eliminados o pierden la oportunidad de avanzar al Super Bowl y son definitivamente uno de los mejores equipos en no haberlo ganado. No llegaron, pero lo que pasó con los Vikings en el 98 fue de verdad una tragedia sublime. Es una franquicia que de manera histórica ha presentado buenos equipos, ¿no? Los Vikings del 98, los Vikings, por ejemplo, de la temporada 2011, 2009, que terminan siendo eliminados en la final de conferencia contra Nueva Orleans. Los Vikings ya habían avanzado hasta la yarda 35 de los Saints. Si no es porque Brett Favre lanza un pase cruzado a la mitad del campo, los Vikings hubieran ganado esa final de conferencia y hubieran avanzado al Super Bowl contra los Colts. Y tal vez lo hubieran ganado y tal vez hubiera sido la última oportunidad de Brett Favre de ganar un anillo. Entonces, es una franquicia que históricamente tiene este tipo de problemas, pero creo que de todos los problemas que han tenido, esta de la temporada 98 definitivamente fue la peor de todas. Porque incluso hablando de las mejores 10 ofensivas de todos los tiempos, creo que sí habría que poner esa de Randall Cunningham, Chris Carter y Randy Moss. Era una locura. Los Falcons los eliminan con una de las mayores sorpresas en la historia de la final de conferencia. Avanzan al Super Bowl y después los Broncos trapean el suelo con los Falcons. Vámonos ahora con el número 4. Ya estamos entrando a los equipos divinos, o sea, los equipos celestiales que no ganaron un Super Bowl. Y aquí nos vamos a ir muy atrás en el tiempo. De hecho, al Super Bowl número 3. A los Colts de 1968. Es más, quiero comenzar directamente con la imagen. Los Colts eran favoritos de 18 puntos. 18. No de 10, 11, no, o sea, 18 puntos. Sé que muchos que vean este canal no les importan las apuestas, pero eso representa mucho. Para que esa línea de 18 puntos se cubra, los casinos en ese momento, o las líneas de apuesta, esperaban que los Colts ganaran por 3 touchdowns. De hecho, es famosísima la forma en la que Joe Namath, como se manejaba como el quarterback de los Jets, que era una super celebridad y un rockstar, sale y garantiza la victoria. Y a final de cuentas sí se terminó convirtiendo en una victoria. Para poner esto en contexto, porque sé que es muy atrás en el tiempo, pero para que lo podamos poner en contexto, estos Colts de 1968 eran, o sea, un equipo celestial. No estoy exagerando, es más, ni siquiera los Colts de Indianapolis, hay que recordar, eran los Baltimore Colts. En primer lugar, su head coach era Don Shula. Para ahí empezamos bien, ¿no? Segundo, tuvieron un récord de 13-1, perdieron un partido. Ganaron lo que en ese momento era el campeonato de conferencia del oeste contra los Vikings, lo ganaron 24-14. Después ganaron el campeonato de la NFL, déjenles explico por qué. En esa época todavía era la AFL y la NFL. Y bueno, a ver, ya era parte de la era del Super Bowl, pero era todavía AFL y NFL. Y el campeón de la AFL y el campeón de la NFL jugaban en el Super Bowl. Es por eso que antes, o en esas fechas del Super Bowl 3, todavía no existían como tal las finales de conferencia. Por eso si les está generando o causando tema estos nombres que estoy dando a los partidos, es por eso. O sea, la ronda divisional de la NFL, por decirlo así, era el campeonato de la conferencia del oeste, y después lo que era la final de conferencia era el campeonato de la NFL.
El campeonato de la NFL, los Baltimore Colts se lo ganan a los Browns, que en ese año los Browns eran muy buenos, 34-0. Eran un equipo de verdad aplastante. El mejor récord de la NFL. Fueron una cosa de verdad excepcional. Bueno, a tal grado que la defensiva esa temporada solamente permitió 144 puntos. Mientras las temporadas de la NFL duraron 14 partidos, eso se mantuvo como un récord. Y el personal que tenían, y sobre todo, bueno, más allá de Don Shula como head coach, tenían, bueno, es más, todavía para que se den cuenta de una cosa, ubican a Chuck Noll. Bueno, Chuck Noll era el coach de backs defensivos de los Baltimore Colts, que después vean en lo que se terminó convirtiendo Chuck Noll. Los Colts tenían 2 quarterbacks All Pro. Tenían a Emerald, que era excelentísimo, y tenían a Johnny Unitas, que tal vez es uno de los mejores 10 quarterbacks de la historia de la NFL. Y tenían muchos más jugadores. Ese es el contexto de por qué este equipo de los Colts era favorito de 18 puntos contra los Jets. Y los Jets llegan a ese Super Bowl, John Neidman llega súper confiadísimo y lo ganan. Sé que en este video, aprovechando que es pues en preparación al Super Bowl 60, les he estado poniendo un poco de comparativas. Para que lo puedan entender un poquito. No es como que las Panteras o los Steelers hayan llegado al Super Bowl y lo jueguen contra Seattle. No. Que los Jets del 68 le hayan ganado a los Colts del 68 es como si los Browns con Shedeur Sanders hubieran alcanzado el Super Bowl y los Seahawks hubieran perdido contra esos Browns. O casi hasta los Jets. Así, esa fue la magnitud de sorpresa que tuvimos en el Super Bowl 3 con los Colts de 1968. Un equipo de verdad legendario. Vámonos ahora con el número 3. Y disculpen ustedes, fanáticos de los Bills, que esté abriendo heridas tan profundas, porque este fue el primero de 4 equipos de los Bills que podrían concursar en el video Top 10 equipos en la historia que no ganaron un Super Bowl. Pero creo que el mejor equipo de los Bills, de los que llegaron 4 veces consecutivas al Super Bowl, porque los Bills llegan, en la temporada 90 al Super Bowl que se juega en el 91. Recuerden que vamos desfasados en ese aspecto, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, esta temporada, ¿no? Van a ser los Seahawks de 2025, aunque el Super Bowl se juegue en 2026. A eso me refiero, para que ahorita no estén pensando que estoy cometiendo un error. Entonces, los Bills de 90, que juegan el Super Bowl, el primero que juegan en el 91, pierden de manera consecutiva el Super Bowl de la temporada 90, 91, 92 y 93. Pero el primero es el más doloroso, porque todavía los otros fueron palizas tremendísimas, ¿no? Particularmente las de los Vaqueros. Pero este primero contra los Gigantes, los Bills eran favoritos. Bueno, es más, no eran favoritos de poquito, eran favoritos de un touchdown. Claramente no eran favoritos de una cantidad súper gigantesca de puntos como los Rams en el 2001 o los Patriotas en 2007, pero eran favoritos de mucho. Y la verdad tenía un equipazazazazo. Insisto, para mí ese equipo de los Bills de los 90 era el mejor equipo de los 4 que llegaron de forma consecutiva al Super Bowl. No solamente porque era su primer año, sino porque tal vez ese partido contra los Gigantes era el que más oportunidades tuvieron de haber ganado. De hecho, es el famoso partido en el que el pateador de los Bills falla el gol de campo y por ende pierden el partido, que obviamente estuvo muy cerrado. Para que se den una idea, en el playoff divisional los Bills ganaron 44-34 y en la final de conferencia, escuchen esto, en la final de conferencia le ganaron 51-3 a los Raiders. 51-3. Fue una cosa brutal la que representaron los Bills durante toda la temporada de ese año. Tuvieron 5 All-Pros, y vean los nombres que les estoy diciendo, Salones de la Fama: Thurman Thomas, Andrew Reid, Bruce Smith, que tiene el récord de capturas en total de la historia del NFL. Muchísimos jugadores fueron Pro Bowlers, incluyendo a Jim Kelly, a Will Wolford, Shane Collan, que era un linebacker central súper excelentísimo, un jugador de equipos especiales que ahorita no me acuerdo cómo se apellidaba, pero también creo que en ese momento fue parte del Pro Bowl. Y lo más interesante o sublime de los Bills era una ofensiva que puso 428 puntos durante la temporada. Eso fueron 26.75 puntos por partido. Y que también no permitió puntos. Por eso les estoy hablando que fue una cosa de verdad increíble la que presentaron los Bills.
Y la forma en la que fueron destruyendo a sus rivales fue impresionante. El primer partido que juegan fue contra los Dolphins, les digo, fue Jim Kelly contra Dan Marino. Y Jim Kelly lo hizo trizas. Y luego lo más importante fue en la final de conferencia. Para que se den una idea, en la primera mitad los Bills iban ganando 41-3. No importa los problemas que llegaron a tener los Raiders en esa final de conferencia, no importa nada. Le iban ganando 41-3 a los Raiders en esa final de conferencia. Y de hecho en el Super Bowl, los Bills comenzaron ganando el partido en la primera mitad. Iban ganando 12-10 en la primera mitad contra los Gigantes. Después los Gigantes en el tercer cuarto meten un touchdown. Y ya en el último cuarto los Bills meten un touchdown, los Gigantes meten un gol de campo. Y al final, en los últimos segundos, Jim Kelly, su ofensiva, ya había dejado a su pateador en posición de ganar ese partido. Y pues bueno, lo terminan fallando. Un gol de campo de un Norwood que era muy seguro y que era un gol de campo de 47 yardas. Era un gol de campo muy fácil de hacer. Y de hecho fue el famoso White Drive. En la narración, el comentarista, el narrador, grita que fue un gol de campo fallado a la derecha, o sea, White Drive. Y que bueno, pues así comienza pues lo que sería el principio de 4 años súper tormentosos para los Bills, en el cual sí llegaron al Super Bowl, pero no lo pudieron ganar. Insisto, en la opinión de este humilde servidor, ese equipo de los Bills del 90, de los 4 que llegaron de forma consecutiva al Super Bowl, fue el mejor de todos. Ya entramos ahora al top 2. A ver, aquí no estoy diciendo que estos son los mejores equipos en la historia de todos los que podríamos involucrar que no ganaron un Super Bowl. Estoy diciendo que fueron los dos tal vez más escandalosos. Porque estos dos hicieron historia que uno hasta la fecha sigue y que el otro era algo nunca antes visto en muchísimo tiempo. Pero vámonos primero con el 2. Los Broncos de 2003. Hay que aclarar primero que los Broncos de 2013. Que los Broncos de 2013 no pierden por errores, no pierden por fallos arbitrales, no pierden por un gol de campo en el último segundo que uno pudiera decir, bueno, pues es que había una posibilidad de ganar. No. A los Broncos de 2013, la mejor ofensiva en la historia del NFL, 60 Super Bowls ya tenemos. No ha existido una mejor ofensiva en la historia del NFL que la de los Broncos de 2013. Peyton Manning inició la temporada lanzando 7 touchdowns contra los Ravens, le lanzó para Demaryius Thomas 1000 yardas, le lanzó a lo que quiso Eric Decker, le lanzó a lo que quiso Julius Thomas. Era de verdad avasallador, increíble, dominante la forma en la que esta ofensiva de los Broncos le movía el balón a placer a quien fuera, a quien sea. La mejor temporada de Peyton Manning en la historia, superó por mucho el récord de todos los tiempos de Tom Brady, que era de 50 touchdowns, superó por mucho el récord de todos los tiempos, lo que en ese momento era de yardas por pase. Fue de verdad una auténtica obra de arte lo que esos Broncos o lo que esa ofensiva de los Broncos de 2013 puso durante toda la temporada. La defensa no era la gran cosa, la defensa era la verdad bastante medianona. Se aprovechaba mucho que los Broncos sacaban tanta ventaja rápido en los partidos que a los equipos contrarios no les quedaba más que lanzar el balón desde el principio. Eso le favorecía mucho a los Broncos a poder poner presión. Y bueno, también faltó una parte importante que fue la de Von Miller y otras circunstancias, ¿no? Pero no voy a decirles aquí que la defensiva era maravillosa. La ofensiva sí lo era. Ahora, lo verdaderamente escandaloso y la razón por la que pongo los Broncos aquí era porque tal vez les tocó el peor rival en la historia que les pudo haber tocado. Yo les digo esto como fanático de los Broncos. Obviamente en ese momento no existe el canal. De hecho, en ese momento yo tenía un blog, en 2013 los blogs escritos estaban pues muy de moda. Y tenía un blog y ahí dejaba algunos pronósticos. No lo continué, la verdad es que lo hice muy poco tiempo. Pero bueno, durante ese tiempo que tenía ese blog, yo hice una pequeña columna en mi blog mencionando este Super Bowl. Y decía que, en mi opinión, este era un partido muy difícil para los Broncos porque nunca habían encontrado durante la temporada a un equipo tan físico como los Seahawks. Porque eso eran los Seahawks, un equipo que no era que fue una gran defensiva, que, a ver, por supuesto que era histórica, no la estoy demeritando. Al contrario, lo que quiero decir es que el aspecto más sobresaliente de esa defensiva de los Seahawks, además de que era súper buena y salones de la fama por todos lados, era que yo creo que era de las más físicas que he visto yo en mi vida. La forma en la que pegaban, la forma en la que te castigaban, era una cosa de verdad brutal. Y los Broncos no se habían enfrentado a absolutamente nada así durante toda la temporada. A nada. Habían perdido partidos durante la temporada, por supuesto, ¿no? No se fueron invictos. De hecho, el primer partido lo pierden contra los Colts y Andrew Luck.
Luego pierden uno contra los Patriotas y Tom Brady, que lo iban ganando por paliza y se los remonta a los Patriotas. Luego pierden uno contra los Cargadores en un partido, si no me recuerdo, de jueves por la noche, 27-20. Pero de ahí en fuera eran constantemente 51 puntos contra los Titans, 37 puntos contra los Texans, 28 contra los Chargers el primer partido, 45 contra los Redskins. Incluso en la postemporada, si bien la final de conferencia no fue muy escandalosa en marcador, los Broncos iban ganando por más de 10 puntos en el último cuarto contra el mismísimo Tom Brady. No contra cualquier rival, contra el mismo Tom Brady. Y aún así, no pudieron meter ni las manos contra este equipo de los Seahawks, que los acribilló por completo. Comenzando por un mal centro en la primera jugada del Super Bowl, que se va a safety, y de ahí en fuera ya no pudieron hacer nada a los Broncos. Les ganaron regresando patadas, les ganaron haciendo fumbles, les ganaron haciendo intercepciones. Fue impresionante y habla mucho, que de hecho es el video de mañana, habla mucho de lo gigantesco que fue ese equipo de los Seahawks de 2013 por la forma tan humillante que venció, que apabulló, que dominó, que le puso correa a la mejor ofensiva de la historia de la NFL, los Broncos de 2013. Y cerramos este top 10 con lo que no debería haber duda alguna. Ninguna. Me pueden argumentar y decir lo que quieran de todo el demás conteo. Doctor, yo creo que falta este. Doctor, creo que te equivocaste en este. Déjenlo en los comentarios, con mucho gusto lo de La Gómez. Del 2 al 10 y de las menciones honoríficas y de todos los que no dije. Del único que no hay justificación alguna de decir que no es el número 1, el mejor equipo de la historia que no ganó un Super Bowl, fueron los Patriotas de 2007. Tal vez, no tal vez. Definitivamente, la temporada más impresionante que yo he visto en mi vida para cualquier equipo. La más impresionante. No puedo decir que fueron el mejor equipo de la historia en general, y nada más digo que fueron el mejor equipo en nunca haber ganado en no ganar un Super Bowl ese año. Porque, de verdad, pues, para ser el mejor equipo de la historia, pues tuviste que ganar el Super Bowl, ¿no? Si los Patriotas hubieran ganado ese Super Bowl, hasta la fecha y durante 10, 20, 30 años, hasta que existiera otro equipo invicto, y que ese equipo invicto fuera igual de dominante, los Patriotas seguirían siendo, de 2007, indiscutiblemente el mejor equipo de la historia. Desgraciadamente para ellos, se encontraron con tal vez la mejor mente defensiva del siglo XXI, o una de las mejores, con Steve Spagnuolo, la defensa NASCAR, que así se le bautizó, así le pusieron a esa línea defensiva de Michael Strahan, Matías Kiwanuka, Ucio Miñora, que eran 4 alas defensivas generando presión y que fueron los únicos que pudieron dominar a Tom Brady y esa ofensiva impresionante. La temporada en ese momento eran 17 semanas, 16 partidos. Los Patriotas se fueron invictos en los 16 partidos. En el playoff de ronda divisional contra unos Jaguars que tenían una muy buena ofensiva, era una muy, muy buena ofensiva, les ganan 31-20. Y en la final de conferencia contra unos Chargers que también eran muy buenos, aunque Philip Rivers tiene una lesión de ligamento anterior cruzado y a pesar de eso juega la final de conferencia, la ganan 21-12. Los Patriotas tuvieron 9 All-Pros esa temporada. Tom Brady, Randy Moss, Matt Light, que era un excelente tackle izquierdo, Mike Vrabel justamente, Asante Samuel, que era un gran corner, Wes Welker, que fue la regresión, Logan Mankis, que fue uno de los mejores guardias de la primera década de los 2000, Dan Coppen, que era un gran centro, Vince Wilfork, o sea, por donde fuera, los Patriotas tenían talento, además de muchos Pro Bowlers. Durante la temporada fue de verdad algo impresionante. Le ganan a los Jets, a los Chargers, a los Bills, a los Bengals, a los Browns, a los Cowboys, a los Dolphins, a los Redskins, a los Colts, a los Bills, a la Philadelphia, Baltimore, Pittsburgh, Jets, Miami y los Gigantes. Los únicos 2 partidos que verdaderamente sufren los Patriotas son la semana 12 contra Filadelfia, que le sacaron un gran susto, una semana después sufren un poco contra Baltimore, y la última semana contra los Gigantes. Es más, en ese momento esos 2 equipos no tenían nada por qué jugar en la semana 17. Los Patriotas pudieron haber descansado titulares, tenían el primer sembrado asegurado y es lo que hoy en día harían muchos equipos. De hecho, 2 años después, en la temporada 2009, esa decisión la toman los Colts, en la que deciden no terminar la temporada invictos con tal de descansar a jugadores y llegar frescos a la postemporada y después llegaron al Super Bowl y lo perdieron. En fin, entonces los Patriotas deciden ir por el invicto, los Gigantes deciden jugar al tú por tú ese último partido y los Patriotas ganaron 38-35, pero creo que eso fue muy importante para los dos porque fue el primer equipo que de verdad los hizo sangrar así, al menos que al menos le sacó una gota de sangre. A los que vieron las películas de Rocky, es como cuando Rocky se está peleando contra Iván Drago los primeros rounds de la película y parece que no le hace daño. De repente le da un golpe
y le grita a Duke, que es el coach, o bueno, el entrenador de Rocky en la película, y le dice que está cortado. Le dice, he's cut. O sea, que por fin lo cortó, que por fin lo hizo sangrar, que por fin lo hizo ver como que no era un robot, que no era un superhumano. Y eso fue para los Gigantes, esa última semana 17. Pero incluso llegando al Super Bowl, los Patriotas eran favoritos de 12 puntos. De ahí en adelante, yo no recuerdo ningún Super Bowl que haya sido un equipo favorito por más de 10 puntos. La verdad no recuerdo ahorita. Después del Super Bowl ganaron los Steelers, luego los Saints, luego los Packers. En 2011 ganan otra vez los Gigantes contra los Patriotas, luego Baltimore, Seattle, Patriotas, y ya de ahí fueron otra vez Patriotas, Filadelfia. Nunca desde esa temporada de 2007 hubo un equipo tan favorito. Y la verdad dudo mucho que lo haya. Incluso este Super Bowl, por ejemplo, el consenso público es que Seattle es mucho mejor equipo que los Patriotas, ¿no? De hecho, muchos aseguran que, yo no soy uno de ellos de momento, pero muchos aseguran que Seattle puede darle una paliza a los Patriotas, ¿no? Pero incluso son favoritos de apenas 4.5. Imagínense qué tan dominantes sean los Patriotas que eran favoritos de 12. ¿Y qué sucede? No sé si fue una combinación de exceso de confianza o que verdaderamente ya sentían el campeonato, pero no se enfrentaron nunca, bueno, más que la semana 17 contra un equipo que los viera así, pero Steve Spagnuolo en la defensiva y Tom Coughlin en el coacheo tuvieron un plan de juego magistral. Obviamente tenía que estar involucrada lo que para mí hasta la fecha sigue siendo la mejor jugada o la más emblemática o la más impresionante en la historia del Super Bowl con la recepción de David Tyree, que tenía a Ronnie Harrison encima y que la pega en el casco con la mano. Después el pase de touchdown a Plaxico Burress y todavía después, faltando unos segundos, Tom Brady se quedó corto de 1 yarda de poder completar un pase kilométrico con Randy Moss. Entonces, el Super Bowl estuvo plagado de grandes cosas. Al final los Patriotas terminan por perder ese Super Bowl. El primero que pierden, de hecho, es el primero que jugaron, mejor dicho, es el primero que pierden de los que jugaron, porque el primero que jugaron lo ganaron contra los Rams. Y pues ahí acabó la historia de los Patriotas como el mejor equipo de la historia, ¿no? Si ahorita los Patriotas son la mayor franquicia para muchos por los logros que obtuvieron, que en mi humilde opinión es más importante por lo que hizo Tom Brady que por otras personas, pero si ahorita ya lo son, imagínense lo que se hubieran convertido si hubieran ganado ese Super Bowl en esa temporada de 2007. No podemos decir que los Patriotas de 2007 son el mejor equipo de la historia porque no ganaron el Super Bowl. Pero sí podemos decir, indiscutiblemente, que los Patriotas de 2007 son el mejor equipo de la historia que no ganó un Super Bowl.